No era la primera vez que Patricia asombraba así a un visitante. Lo denunciaba bien la triunfante malicia de su rostro. Al mismo tiempo, y sin duda para convencer mejor, la sonrisa, la mirada, la inflexión del cuello, se animaban merced a un instinto de seducción tan ingenuo como eterno y transmitían a la silueta infantil su verdadera identidad. Yo necesitaba un choque como este para volver a la realidad. Una chiquilla estaba allí sola, en plena naturaleza, desde el alba, a pocos pasos de las fieras. La interrogué. ¿Te permiten salir tan temprano y llegar tan lejos? Patricia no contestó. Sus facciones, de nuevo inmóviles y serias, podían otra vez pasar por las de un muchacho. Contemplaba como si yo no existiera los rebaños salvajes. Ya la luz se derramaba rica y vibrante desde las altas fuentes de la aurora. El mundo animal, en torno de un agua salpicada de manchas de sol, era más denso, más verdadero. El deseo que me había llevado hasta allí recobró toda su fuerza. Di un paso hacia el descampado. Patricia no volvió la cabeza, pero dijo, no vaya para allá. ¿Se lo vas a contar a tu padre y él me alejará del parque? No soy una soplona, dijo Patricia, y me desafió con la mirada. El honor de la infancia brillaba íntegro en sus ojos. ¿Entonces tienes miedo por mí? Pregunté. Usted es bastante crecido como para cuidarse solo. Mi lentitud de espíritu comenzaba a irritarla. No es difícil de comprender, agregó. Considere cómo están de tranquilos los animales, a gusto el uno junto al otro. Es el momento más hermoso de su jornada. Una atracción singular emanaba de esta personita. Por instantes parecía poseer una certidumbre y conocer una verdad que nada tenían que ver con el número de los años y los hábitos de la razón. No me propongo inquietar a los animales, aclaré, sino únicamente vivir un poco en su compañía y como ellos. Patricia me midió con una mirada atenta y desconfianza. ¿Los quiere verdaderamente? Preguntó. Eso creo. Los grandes ojos sombríos permanecieron largo tiempo inmóviles. Luego, una sonrisa confiada iluminó todos los rasgos de esa cara en extremo sensible. Yo también lo creo, me dijo. Me es difícil explicar la alegría que me produjeron esa sonrisa y esa respuesta. Interrogué. Entonces, ¿puedo ir? No, respondió Patricia. Sobre el cuello largo y tierno, la cabeza peinada en casquete, apoyó esta negativa con un movimiento muy suave, pero sin apelación. Ella continuaba observándome en silencio, pensativa. Había mucha amistad en su mirada, pero se trataba de una amistad de una naturaleza particular, desinteresada, grave, plena de melancolía, de piedad, pero impotente para socorrer. Yo había visto ya esa extraña expresión. ¿Dónde? Y me vinieron a las mientes el pequeño mono y la minúscula gacela que me habían visitado en la barraca. Los animales no lo necesitan a usted, dijo finalmente Patricia. En su presencia no pueden divertirse en paz, en libertad, como ellos lo desean, como ellos tienen la costumbre. Yo los quiero, sin embargo, aduje, y tú estás segura de ello. Eso no hace al caso, replicó. Las bestias no son para usted. Es preciso saber y usted no sabe. Usted no puede saber. Buscó un momento el modo de hacerse comprender mejor. Levantó ligeramente los hombros delicados y agregó. Usted viene de muy lejos y es demasiado tarde. La luz se infiltraba cada vez más bajo los matorrales y en lo tupido de la maleza, transformándose en sutiles redecillas de oro. Salían de todos estos refugios nuevas familias salvajes que se encaminaban hacia el agua y las pasturas. Algunas avanzaban hasta el telón vegetal, detrás del cual estábamos Patricia y yo, pero estas mismas yo las sabía ahora tan prohibidas e inaccesibles para mí, como si sus pasturajes hubiesen estado en esos campos de nieves eternas que cubrían el Kilimanjaro en el límite del cielo, de la mañana y del mundo. Demasiado lejos, demasiado tarde, había dicho la pequeña. Nada podía contra su firmeza. De pronto, sentí su mano sobre la mía y no pude impedir un estremecimiento, pues la chica se había aproximado sin que nada,
Ni aún el temblor de una brizna me hubiese advertido ese acercamiento. La parte posterior de sus cabellos me llegaba al codo. Medida con mi cuerpo, aparecía menuda y endeble en extremo. Sin embargo, había en esos pequeños dedos agrietados y ásperos que me habían apretado la muñeca un deseo de proteger, de consolar, y Patricia me dijo: tal vez lo conduzca más tarde a otro sitio, allá abajo. Estará contento, se lo prometo. Fue solo entonces cuando noté la manera singular con que Patricia hablaba. La chicuela usaba su voz a la manera de las gentes que no quieren que un extraño las entienda cuando conversan entre ellas. Los prisioneros, los espías, los fulleros. Voz sin vibración, resonancia ni timbre. Voz neutra, clandestina y en cierto modo silenciosa. Le dije: comprendo ahora que los animales más salvajes sean tus amigos. Los dedos pueriles posados sobre los míos temblaron de gozo. La mano de Patricia no fue sino la mano de una criatura feliz, y la cara levantada hacia la mía, extasiada y límpida, con los grandes ojos sombríos súbitamente aclarados e iluminados, expresaba la alegría de un niño que acaba de oír el elogio más aparejado a su gusto. ¿Sabe usted, dijo Patricia, que mi padre asegura que yo me entiendo con las fieras mejor que él? Y no se engañe, mi padre ha vivido toda su vida cerca de ellas, pero dice que conmigo la cosa es diferente. Meneó la cabeza. El flequillo de sus cabellos cortos se levantó un poco y descubrió lo alto de la frente, más tierna y más blanca. Su mirada cayó sobre mi mano, en la cual descansaba la suya, de uñas quebradas y cercadas por una línea terrosa. Usted no es un cazador, ¿verdad? Exacto, pero ¿cómo lo sabes? Nadie me ha visto ni hablado todavía. Patricia rió silenciosamente. ¿Nadie? ¿Y Taucu, el escribiente de la recepción que ayer tarde lo inscribió en su registro? ¿Y Matcha, el muchacho que le ha llevado los equipajes? Estos negros, aduje, no pueden saber nada de lo que hago. Sobre las facciones de Patricia reapareció la malicia infantil. ¿Y su chofer? ¿No ha pensado en su chofer? ¿En quién? ¿En Bogo? Sí, él lo conoce bien, afirmó Patricia. ¿Acaso no ha conducido desde hace 2 meses por todas partes el coche que usted alquiló en Nairobi? Él no ha podido contarte gran cosa, no hay hombre más cerrado. En inglés es posible. ¿Quieres decir que en otra lengua? Seguro, en Kikuyo la conozco bien, porque mi primera sirvienta cuando yo era muy chica era una Kikuyo. Y sé también el Swahili, porque los indígenas de todas las razas lo comprenden. Y la lengua de los Wakamba. Los negros de aquí vienen a contarme todo, prosiguió Patricia. Yo estoy al corriente de sus asuntos mucho mejor que mi mismo padre, pues él conoce solamente el Swahili. Taucu, el escribiente, me ha dicho que usted vive en París. El muchacho de los equipajes, que su valija era muy pesada a causa de los libros. Y el muchacho de la cabaña me contó: el blanco ha comido bocado antes de dormir. Estaba tan cansado. El blanco no ha comido bocado antes de dormir. Estaba tan cansado. Y aún estaría durmiendo, agregué, si un visitante no me hubiese despertado muy temprano. Hablé a Patricia del monito y de la minúscula gacela. Ah, sí, Nicolás y Cimbelina, aclaró ella. Había ternura en su mirada, pero un tanto desdeñosa. Ambos me pertenecen, dijo, solo que ellos se dejan acariciar por todo el mundo como un perro o un gato. Oh, protesté, ¿de veras? Pero Patricia no podía comprender la pena que me causaba, rebajando a una categoría trivial y servil a mis dos misteriosos emisarios del alba. Allá abajo no es lo mismo, dijo la pequeña. Había tendido una mano temblorosa hacia los animales amontonados alrededor de las aguadas. Esos animales no pertenecen a nadie, continuó. No saben obedecer. Aun cuando admitan compañía, permanecen libres. Para convivir con ellos hay que conocer los vientos, el sol, los pastos, el sabor de las hierbas, la ubicación de los manantiales y adivinar su humor y estar alerta en la época de los acoplamientos. Es preciso callarse, divertirse, correr, respirar como ellos. ¿Es tu padre quien te ha enseñado todo eso? Inquirí. Mi padre no sabe ni la mitad de lo que yo sé. He aprendido sola, completamente sola. Levantó, brusca, los ojos hacia mí y descubrí en la carita tostada,
empecinada y arrogante, un sentimiento del que la creía incapaz, una vacilación casi humilde. Verdaderamente, confiéselo, ¿no se aburre si sigo hablando de animales? Mi madre dice que las personas mayores no pueden interesarse en mis historias. Me pasaría el día entero escuchándolas. ¿Verdad? ¿Verdad? La exaltación de Patricia me sorprendió hasta el malestar. Ávidamente me tomó la mano. Sus dedos ardían con una súbita fiebre. Tales signos, pensé, no expresaban solamente la alegría de llenar una inclinación pueril, revelaban un profundo afán que la niña no se resignaba a ver siempre insatisfecho. Se había puesto a charlar, y si bien su voz se mantenía apagada y sin modulaciones, era como un eco natural de la selva. ¿De qué correrías a través de la reserva real y de qué vigilias en el fondo de las espinosas espesuras? ¿De qué insomne vigilancia y misteriosa intimidad había Patricia recogido la experiencia de que me hacía partícipe? Esas manadas, prohibidas para todos, habían llegado a ser su sociedad familiar. Ella conocía las tribus, los clanes, los cabecillas, sus escondites, sus costumbres, y en ese mundo había enemigos y favoritos. El búfalo, que a nuestra vista se regodeaba en la masa líquida, tenía un carácter infernal. El viejo elefante de colmillos rotos gustaba divertirse tanto como el más joven de la horda, mas en su corpulenta hembra, de un gris casi negro, que en ese momento empujaba con la trompa a sus cachorros hacia el agua, el placer del aseo había degenerado en manía. Entre los impalas que llevaban sobre cada uno de sus flancos dorados una flecha negra, y que eran los más graciosos de los antílopes y los más asustadizos, Patricia me señalaba los que la recibían sin temor. Y en cuanto a los diminutos buchbuks de cuernos en barreno, tan valerosos a pesar de su fragilidad, los más pendencieros eran sus favoritos. En los hatos de cebras hubo una, decía, que ella había visto escapar de un incendio de malezas. Se la reconocía por las huellas del fuego sembradas entre las rayas negras como manchas rojas. Ella había sido testigo de un combate de rinocerontes, y ese macho enorme, inmóvil a unos pasos de nosotros, con su cuerno apuntando al cielo, tal un prehistórico menhir, había resultado el vencedor. De esa lucha le había quedado una extensa, profunda y horrible cicatriz que se descubría de golpe cuando volaba de su lomo el enjambre remolineante de blancas garzas que le servían de pájaros pilotos. De pronto se me ocurrió que en esa república faltaba un clan, y sin duda el más atractivo. ¿Y las fieras? Dije. Esta pregunta no la sorprendió. Se hubiera dicho que la esperaba. La chica cerró los ojos. Una sonrisa solo destinada a sí misma, semejante a las que se ven en las caritas adormecidas. Sonrisa apenas esbozada y, sin embargo, nutrida de misteriosa felicidad, iluminó como nacida de lo íntimo de sus rasgos. Después levantó los párpados y me hizo partícipe de una parte de esa sonrisa. Era una especie de promesa, de pacto muy importante. Lo voy a llevar donde sea preciso, explicó Patricia. ¿Cuándo? No se apure tanto, respondió dulcemente. Con los animales hay que tener mucha paciencia, esperar el momento. Es que yo justamente no pude terminar. La mano que hasta ese instante había sentido entre la mía completamente confiada, se retiró con un movimiento brusco, brutal. Entre los grandes ojos sombríos, súbitamente despojados de toda expresión, asomó un pliegue parecido a una arruga precoz. ¿Usted quiere irse de aquí muy pronto, no es eso? Preguntó, y me miraba de tal manera que evité responderle en forma categórica. No lo sé todavía. Es mentira, interrumpió Patricia. Lo sabe muy bien. Ha avisado en la recepción que abandonará este parque mañana. Lo había olvidado. Tenía los labios apretados, endurecidos, pero no conseguía dominar un ligero temblor. Lo lamento por el tiempo perdido, agregó, mientras desviaba la vista hacia el mundo apacible de los animales. Dije entonces torpemente, aun cuando me vaya, ahora somos amigos. Patricia me enfrentó con un arranque violento y silencioso. No tengo amigos, ustedes como los demás, los transeúntes, los curiosos, los indiferentes, personas de las grandes y lejanas ciudades que desde su coche venían a capturar un minuto de la vida salvaje y se marchaban. Me pareció ver cómo la soledad volvía a encerrar con sus aguas muertas a la muchachita. No tengo amigos, repitió.
Sin hacer crujir una ramilla, se puso en camino, salió del abrigo de los espinos y avanzó por el espacio abierto con la cabeza un poco inclinada. Enseguida, la pequeña silueta gris, con el peinado en casquete, entró en la temblorosa tapicería que las criaturas de la selva formaban al pie del Kilimanjaro. Yo experimenté una angustia de soledad tan extrema que a su primer ataque me negué a creerlo. Esta angustia era, sin duda, demasiado absurda, carecía de verdad, de sustancia, de sentido, y es que nada podía reemplazar la plenitud maravillosa que había conocido pocos momentos antes, cuando los hijos de la naturaleza parecían aún quererme bien. Ahora estaba solo. Patricia me había contagiado su tormento, y ahora estaba enamorada de sus amigos. Debo seguirla, me dije. Es preciso protegerla. Ni siquiera lo intenté. Proteger a Patricia. Seguir por el pastizal resbaladizo, por el dédalo líquido entre esta fauna alerta, ligera, silenciosa, de sentidos agudos y feroces. Seguir a un ser que era, en medio de la selva y de las bestias, como una ondina en el fondo de las aguas o un elfo en el seno de los bosques. El jefe de esta reserva, el guardián y amo de los animales salvajes, era el padre de Patricia. A él le correspondía responder de los ensueños despiertos de su hija. No era negocio de un extranjero, de un transeúnte. Volví la espalda a la pradera abierta y me alejé hacia el campo destinado a los visitantes del Parque Real.